Hola, buenas noches. Somos los de la página de los Muchitos y estamos nuevamente con ustedes para continuar con nuestro relato del Cerro Encantado del Marisánchez. Esta noche me acompañan Samuel Ulises Crisóstomo Pérez y Daniel García Luis. Amigos. Terminamos con la historia del señor Melquiades y nos quedamos hasta donde la abuela dice que ya ves que les pasó a esos chamacos pobres, ya van años y no se reponen. Antes que nada queremos agradecer al que escribió este relato, a Juan Carlos Crisóstomo. La historia. Y sucedió que día 1, fue en junio, un martes por la tarde, los campos se veían verdes por las lluvias, muchos terrenos ya tenían milpas de siembra tempranera, pues en esos años las lluvias eran más constantes y había más humedad. 3 niños, Manuel, Odilia y Rosa, primos ellos, mientras cuidaban sus animales jugaban bajo un higo grande que estaba cerca del panteón. Esos árboles son muy viejos y sus raíces salen y crecen fuera de la tierra. Los niños entretenidos juntaban la arena de los arrierales, poniéndolas entre las raíces simulando un río. Recogían... Yo les quería preguntar, a ver, ¿qué son los arrierales? Los arrierales. Pues los arrierales son, ahora sí, un hoyo a ras del suelo, donde hacen sus nidos o donde hacen sus guaridas, las arrieras. Las arrieras son una especie como de hormigas, nada más que ellas se dedican, y a lo mejor igual que las hormigas, a traer hojas para guardarlas y tener que comer durante el invierno, que es cuando ellas no salen para nada por las temperaturas, vamos a decir, altas que hay en el campo, ¿no? Pero ¿qué diferencia hay entre una hormiga común y a las arrieras? O sea, ¿son diferente color? Son del mismo color, solo que las arrieras son un poco más pequeñas que las hormigas. Las arrieras te muerden y su mordedura pasa a lo mejor desapercibida, te duele un poco, pero ya se quita. Pero más sin embargo, las hormigas te pican y te da hasta temperatura. Esa es la diferencia. Y según cuentan que si en un arrieral tú pones un reptil, ya sea una víbora partida en 2, las arrieras se encargan de unirla otra vez. Y en cambio las hormigas no, las hormigas se las comen, las devoran. Ya. Eso es lo que platican. Okay. De los arrierales, poniéndolas entre las raíces simulando un río. Recogían las flores amarillas de los acahuales, reían y rodaban sobre el pasto verde. Metidos en su mundo, en sus juegos, no notaban que el tiempo pasaba. En el cielo las nubes parecían chocar entre ellas, desintegrándose en segundos. La sombra de los árboles se deslizaba muy rápido en el camino, como si alguien acelerara el tiempo. Pero a esa edad, entre 7 y 12 años, lo que menos te importa es el tiempo o lo que pase con las nubes. De repente, el canto agudo de una ave atravesó el valle. Su sonido pareció salir del cerro del Marisánchez. Se dejó caer desde lo alto hacia una rama del higo. De ahí dio una vuelta en el árbol, se elevó y volvió a caer ya sobre una raíz. ¿Qué más raíz? Parecía tronco. Odilia volteó y lo vio. Ahí soltó unas pequeñas flores de rosa amarilla que traía en las manos para centrar su atención en esa llamativa ave, parecida a esas que les llaman venturillas, pero esta era un poco más grande, roja del pecho pero con las alas negras y unas plumas largas en la cola, que de lo largo se enroscaban, regresando casi hasta la cabeza del pajarillo. Se le podían ver sus ojos brillantes y abría y cerraba el pico, cantando. Empezó a brincar de un lado a otro. Los 3 niños ya la observaban pasmados. Empezó a volar hacia las ramas, regresaba y pasaba por sus cabezas como queriéndose dejar agarrar.
Alzaban las manos y empezaron a correr tras él, como que ya lo tenían, pero se les resbalaba aleteando. Parecía un pez desplazándose en el aire. «Corran», decía Manuel, «agárrenlo». Y lo empezaron a seguir. Lo seguían y seguían. Avanzaban por el camino entrando en los terrenos. Se caían, se levantaban, pero ellos iban riendo. «Agárrenlo». Brincaban entre las milpas, entre las hierbas. El ave parecía esperarlos a que salieran de los matorrales. Se les ponía enfrente y volvía a volar por encima de ellos, invitándolos a seguirlo. Cada vez sus risas y sus gritos se escuchaban más lejos y más lejos. La arena fina de los arrierales empezaba a deslizar por una grieta junto a la raíz, desapareciendo. Una cabra que pastaba cerca deshizo las pequeñas florecitas amarillas que Odilia había dejado, quedando pisoteadas por esas patas de cabra. Patas de cabra. Se podía escuchar aún las risas, el «corran, apúrense, agárrenlo» de los niños, perdiéndose con los ruidos del campo. No sentían cansancio ni los raspones de los espinos. Su mirada estaba en el ave que seguía volando sobre ellos y cantando. Se veía que seguían corriendo y se alejaban hasta que se convirtieron en unos puntitos de colores que saltaban sobre la hierba, y así hasta que desaparecieron. Al fondo el cerro parecía más grande. Llegaron a un arroyo, el pajarillo se posó en una piedra. Fue hasta ahí que al detenerse sintieron que sus piernas ya no resistían. Miraron a su alrededor. Manuel se sentó. Al ser el más pequeño estaba más cansado. Las niñas corrieron a beber agua del arroyo. «Toma agua, Manuel». El ave ya volaba como suspendida en el aire, así como vuelan los colibríes. Ya no voló sobre sus cabezas esta vez. Se elevó un poco y se fue sobre el arroyo. Los niños lo siguieron nuevamente, ya no con risas ni gritos, sino esta vez como hipnotizados. Ya estaba por anochecer. Llegaron hasta donde el arroyo empezaba. Dejó de brotar agua y el arroyo de inmediato se secó. Había una entrada que apenas si se veía por las hierbas. El ave se metió y ellos también, agachándose para que sus cuerpecitos pudieran entrar. Al traspasar, todo se amplió. Era un espacio grande, como una gran caverna. No entraba el sol, pero parecía iluminada. El pajarillo volaba en círculos cada vez más rápido hasta que desapareció. Los niños con la mirada empezaron a buscarlo, pero ya no estaba. Volteaban de un lado para otro, se juntaron mirándose las caras y empezaron a sentir miedo. De pronto escucharon el canto cada vez más fuerte y agudo del ave, que se tuvieron que tapar los oídos. Se miraban y volteaban hacia arriba y todo les daba vueltas, como si estuvieran mareados. De repente se quedó todo en silencio. Corrieron a buscar la salida, pero ya no la encontraron. Llegó a ellos el sonido así como de gente, de mucha gente, como si fuera un día de plaza o una feria. Trataron de ubicar de dónde venía ese ruido. Empezaron a buscar y vieron a un costado como un pasillo entre las piedras que se iluminaba y pensaron que de ahí venían las voces. Se acercaron con la esperanza de que en verdad hubiera gente. Al acercarse cada vez más, se escuchaba más fuerte el ruido, las risas de hombres y mujeres. Pues eso les dio valor y se apresuraron a traspasar una cortina de luz opaca. Era un lugar muy grande, como un domo. Parecía ser de piedra. Conforme se elevaba empezaba a verse negro, negro de lo oscuro de la inmensidad, pero sin estrellas. Muchos pájaros de diferentes colores volaban.
Había mucha gente, puestos de frutas, gente que bailaba, jinetes, mulas con cargas de leña, niños corriendo. Había una carpa de circo, una rueda de la fortuna y junto un carrusel. Caminaron despacio, admirando todo. Vendían algodones, fruta en dulce y todas las cosas que se venden en un tianguis. Preguntemos cómo regresar al pueblo, dijo Odilia. Se acercaron a una señora que vendía carne de cerdo. Le hablaron poco, pero parecía no escuchar, como si nada. Apoyó la cabeza de un marrano sobre un tronco y con una pequeña hacha, de un golpe partió en dos la cabeza del animal muerto. De la mesa empezó a escurrir sangre que le quedaban a los pedazos de carne. Se veían grotescas otras cabezas que colgaban de ganchos de hierro con la lengua de fuera. Manuel se espantó, abrazó a Odilia y empezó a llorar. Rosa le jaló el vestido a la señora para llamar la atención. Esta volteó, pero vieron que estaba con los ojos blancos y no mostraba ninguna expresión, como si estuviera muerta. Rosa gritó y saltó hacia atrás. Odilia la jaló y se alejaron. Se tropezaron con un caballo y el jinete volteó hacia ellos. Se veía sonriente y amable, pero se dieron cuenta que se trataba de una máscara. No dijo nada y siguió adelante. Empezaron a correr. Veían caras que no eran caras, sino máscaras. Y los que no tenían máscaras, sus ojos los tenían en blanco, sin vida. Aun cuando esos seres no decían nada, se seguía escuchando el ruido de gente viva. Llegaron hasta la gran carpa. Se escondieron detrás de unas canastas de carrizo, de esos que llaman piscadores, llenos de mazorcas grandes. Ahí se acurrucaron abrazándose los tres y empezaron a sollozar. Qué miedo. Es como una versión de Coco, pero mala onda, o sea, de terror. ¿De terror? Sí. Pues sí, porque vamos, el hecho de ver a gente con los ojos en blanco o que no te hace caso, pues te hace pensar que estás en un lado donde no eres de ahí, ¿no? Niños, pues claro que da miedo. Son niños. Es como si llegaras al mundo zombie y nadie te hace caso. ¿Sí? Sí. Escucharon que alguien silbaba una rítmica tonada. Gateando se asomaron como tratando de no ser vistos. Ahí estaba un ser regordete que no tenía cuello, o al menos no se le veía por lo pegado que tenía la cabeza al cuerpo. Tenía una camisa blanca de manga corta, muy pero muy ajustada, un calzón de manta y unos guarachos muy grandes, que parecían muy pesados, y la nariz chata, muy moreno, y sus ojos los tenía pequeños que parecían que los tenía cerrados. Los niños se le fueron acercando poco a poco. Un paréntesis, padrino. A ver. ¿Lo estás escribiendo? No, no era yo. Continúe. Los niños se le fueron acercando poco a poco, No tenía barba. pero este seguía silbando como si nada. ¿Cómo te llamas?, preguntaron despacio y con miedo. Me llamo Tú. ¿Así te llamas? ¿Tú? Sí. Pues a los niños les dio risa. A fin de cuentas, antes las desgracias, los niños no pierden su inocencia e ingenuidad. ¿Y qué haces aquí tú? ¿Tienes papás? Fui al circo y le señaló un letrero que decía: el circo de la tristeza. El amo me dijo que llegarían. A ustedes los trajo oro. Su voz era así como tonta y un poco lenta. Parecía que su lengua se trababa. Oro se llama el pajarito que los trajo. Tú te llamas Odilia, Rosa y Manuel. Los niños se sorprendieron al escuchar que Tú ya sabía de ellos. Dinos Tú, ¿por dónde nos vamos?
Queremos irnos, nuestros padres estarán preocupados y me da miedo este lugar. Pues van a tener que esperar. ¿Hasta qué hora? Hasta que se acabe el mundo. Y ahí termina el día 1 de la vivencia de los niños en este nuevo lugar. Ya dentro del cerro. Ya dentro del cerro, exactamente. Hay como un mundo dentro de ese cerro. Exacto. Mundo fantástico. Y misterioso y terrorífico. Sí, está cañón. Sí, eso fue lo que vivieron ellos ya después de que rebasaron ya la entrada donde había plantas o maleza y ellos se metieron ahí. Pues fue lo que vieron adentro del cerro. Dicen que subiendo el cerro hay una especie de cuevas o cavernas, no sé. Tal vez. Hay como peñascos. Pero todo empezó porque el pajarito los fue llevando hacia allá, ¿no? Sí. Sí, como dice aquí, ¿no? Ellos iban como hipnotizados o como de alguna manera el ave esta que se los llevó influyó en sus, no sé, en sus mentes, para llevárselos, ¿no? Pero fíjate lo que dice la historia, ¿no? Dejan todo donde estaban jugando y unas patas de cabra. Cabra, sí. O sea que ya había algo que los quería. Referencia a lo malo. Ajá. Entonces narramos, comentamos o contamos lo que vivieron afuera, que vivía afuera con la familia de los niños. Sí. Dice, día 1, Manuel, gritaba su mamá, Manuel. Doña Amalia se asomó sobre la cerca de carrizos y vio que no había nadie en el higo. Apenas había visto que los 3 niños brincaban y jugaban. Se apresuró pues, pensó que los borregos podían irse a comer las milpas pequeñas de los terrenos cercanos. Llegó hasta el higo, pero solo vio las flores amarillas pisoteadas por la cabra. La arena de los arrierales ya había desaparecido en la grieta. Manuel, todavía pensó, ya verás cuando te encuentre, chamaco del demonio. Se regresó y preguntó a su hermana que vivía. Fíjate cómo son, siempre contra el niño, ¿por qué? ¿Por qué no gritó Rosa? Sí, es cierto. Somos las víctimas. Sí. Dice, todavía pensó, ya verás cuando te encuentre, chamaco del demonio. Se regresó y preguntó a su hermana que vivía en una casa más abajo si Manuel estaba ahí con Odilia. Su hermana salió y dijo que ella pensaba que Odilia estaba con Manuel jugando. Fueron a la casa de Rosa y nadie daba razón de los niños. Preguntaron a los demás vecinos y nada. Fueron al borde del río, gritaban sus nombres lo más fuerte que podían. Buscaron en la cancha de fútbol, por la iglesia, volvieron al campo a preguntar a los señores que estaban deshiervando la milpa. Todos movían la cabeza diciendo que no. Fue don José quien tenía su parcela cerca del poblado de San Martín, ahí por un paraje conocido como los Surcos Largos. Venía arriando su yunta quien les dijo, iban corriendo y clavó su garrocha en el suelo. Los vi que se metieron ahí por la tierra negra, por la guamuchera. Todavía les chiflé, pero ni caso me hicieron. Pensé que estaban cuidando sus borregos. Con una mano tenía la rienda de sus toros y con la otra señalaba rumbo al cerro. Vieron cómo el agua que brotaba donde el arroyo empezaba dejaba de salir. La arena absorbió la poca agua que quedaba. La absorbió rápido, quedando pura arena seca. Se hacía de noche, las estrellas empezaron a aparecer, una aquí, otra allá, y así hasta que el cielo se cubrió de ellas. Era temporada de lluvias, un día antes había llovido muy fuerte, había agua represada en los campos todavía. Se escuchaba el ruido de las ranas, las cuales se quedaban en silencio cuando pasó un grupo de gente que a esa hora ya se había organizado para buscar a los niños perdidos. Barrieron los campos desde San Martín a San Isidro. No faltó quien los buscó por la charca, que estaba del lado contrario de donde los habían visto.
don José. La charca es como una presita. La charca era un lugar donde iba el agua del río, toda el agua del río que bajaba de los cerros de ahí de San Pedro y de San Martín, iba a terminar en la charca que estaba en las inmediaciones de San Juan Chilateca. O sea, hasta la parte de allá abajo. Sí, el lado contrario. El lado contrario, ajá. Hasta por ahí los fueron a buscar. Llevaban lámparas, antorchas de ocotes y mecheros de petróleo. Dieron las 11 de la noche y la gente desanimada se regresaba. Nada, fuimos camino al rancho, casi llegamos a Santana, decían unos. Recorrimos la carretera desde San Martín a San Juan y tampoco nada, decían otros. Fue el tío Jorge Santos que ansiando llegó al último quien dijo: una señora que andaba juntando leña los vio en la orilla de San Martín, los vio de cerca, dice que iban corriendo y que pura risa eran. Pero ya no supo decir más, solo que se metieron entre las milpas. Pues las madres empezaron a llorar, sus hijos se habían perdido, era ya muy noche. Si están en el campo, algún animal los va a matar, algún coralillo, algún gato montés o algún coyote. Comían y comían, admiraban y jugaban los juguetes. Las muñecas parecían vivas. Tú los llevó al carrusel. Al dar vueltas, unos duendes de madera mecánicamente alzaban sus manos y les ofrecían caramelos. Aquí ya regresamos a... Ajá, ya regresamos a la parte de adentro. Los tomaban y se los comían de un solo bocado. Hasta ahí termina el día 1 de los papás también. Sí, que ya había... no encontrando a sus hijos, empezaron a preguntar y todo eso. Sí, sí, lo sí. que hubiera hecho cualquier otro padre, ¿no? Y madre empezar a... Sí, hasta agotar todas las posibilidades, ¿no? De que si alguien los vio, como dice aquí, barrieron desde San Martín hasta San Isidro, que no es una distancia muy pequeña, ¿no? Es varios kilómetros. Sí, son varios kilómetros. Y más que nada lo que llama también es la organización que hay, ¿no? En ese tipo de eventos, que muchos se fueron de un lado, otros de otro y otros hasta por donde, en la parte contraria, que era donde pues tampoco hubo nada. Bueno, pues continuamos con el día 2 allá adentro con los niños para ver qué vivencias estaban pasando. Con tú, exactamente. Encontraron con tú. No teman, se van a acostumbrar rápido. Llegarán a ser guías como yo y les va a tocar recibir gente nueva. Y cuando eso pase, ustedes estarán contentos de estar aquí. Y los llevó a una de las mesas que estaba junto a la carpa del circo. Había muchos dulces, caramelos, galletas de todas formas, juguetes que se movían solos, chocolates y bombones. Había pelotas de todos colores y globos. Empezaron a comer, pues tenían hambre, dejaron de preocuparse y de sentir temor. Tú ya los había encantado. Comían y comían, admiraban y jugaban los juguetes, las muñecas parecían vivas. Tú los llevó al carrusel, al dar vueltas, unos duendes de madera mecánicamente alzaban sus manos y les ofrecían caramelos. Los tomaban y se los comían de un solo bocado. Había columpios en los cuales no había necesidad que alguien los empujara, pues se movían solos. Cada vaivén era como llegar hasta las nubes. Todo parecía divertido a pesar de la gente con máscaras y con los ojos blancos. Uno se acostumbra a vivir con fantasmas. Iremos al circo, dijo tú. Tomaron galletas y chocolates, los más que pudieron de una de tantas mesas que había, y siguieron a tú, que con paso lento, moviendo su pesado cuerpo, ya se había adelantado. ¿Hay función? Cada vez que llega alguien hay función, dijo tú. Entraron al circo, había una orquesta, todos con máscaras sonrientes. Empezó a llenarse de gente, o mejor dicho, de esos seres. Todos entraban lentamente, casi sin hacer ruido.
La vendedora de dulces estaba vestida provocativamente de negro. Sus labios gruesos y rojos los movía y se veían sus dientes amarillos, con las mejillas chupadas como si fuera un cadáver. Íbamos bien al... ¿Hasta ahí? Con los dientes amarillos. Ah, porque ya. Pero no eran dulces los que llevaba en la caja de madera. Eran corazones rojos sangrantes. ¿Por qué están así?, preguntó Odilia. Por siglos han sido así, respondió tú. Se encendieron las luces, apareció un hombre alto y delgado, muy elegante, con una máscara alegre y dijo: bienvenidos al circo de la tristeza. Y la orquesta tocó unas notas donde los trombones se oían más fuerte. Los demás instrumentos casi no se oían, y al final el redoble de los tambores y el platillo. Fue todo lo que se escuchó. El presentador no dijo más. Se apagaron las luces y salió un payaso que era mudo. Se dio unas maromas y maromas, hasta que topó con unas sillas y se rompió la cabeza. Nadie decía nada, ni había expresiones de ningún tipo. El payaso se perdió en la oscuridad con la cabeza llena de sangre. Vino después un equilibrista, subió a la cuerda floja y con mucha habilidad empezó a ir y venir sobre ella. Al final dio un gran salto, pero no pudo caer sobre la cuerda. Cayó al piso y se rompió el cuello. Lo tuvieron que sacar un par de enanos que apenas si podían cargarlo. Nadie se admiraba del golpe que se dio. Todos parecían tan indiferentes. Solo Manuel, que no queriendo ver, metió la cabeza debajo del brazo de Odilia, la cual, admirada sin decir palabra, miraba el espectáculo al igual que Rosa y tú. Vino una malabarista, la cual tenía 20 aros. Los empezó a mover con sus manos, pies y cintura. Los lanzaba y los atrapaba con mucha destreza. Se movía por todo el escenario. Apareció un enano y le ató una cuerda en un arnés que ya traía en la espalda. Y elevándose continuó dándole vuelta a los aros con pies y manos. Dio un giro muy rápido y su cuello se enredó con la cuerda y quedó colgando. Los enanos trataban de alcanzarla, pero estaba muy alto para ellos. La malabarista trató de zafarse de la cuerda, pero sus fuerzas no daban y murió ahorcada. Los enanos no pudieron bajarla y quedó ahí dando estirones y moviéndose como si fuera un péndulo de un reloj. Luego salió un domador con 2 leones muy grandes. Sacó el látigo y puso un aro ardiendo. Los leones empezaron a asaltarlo. El público miraba, pero parecían estatuas. En eso uno de los leones bajó de su banco y empezó a comerse al domador. Le siguió el otro, se jalaban sus brazos y piernas, se escuchó cómo trituraban su cabeza. Salieron los enanos a ayudar al domador, pero también fueron devorados por estos de un solo bocado. El público seguía inmóvil. La botana. La botana. También de los enanos que querían alcanzar el grupo. Eso también es gracioso. Me recordó la película del Joker cuando intentó salir de la puerta y no alcanzaba. Salieron los enanos a ayudar al domador, pero también fueron devorados estos de un solo bocado. El público seguía inmóvil. Tú, al borde de su asiento, movía chistosamente sus manitas y quería mover la cabeza, pero tenía que mover todo el cuerpo. ¿Te parece chistoso eso, tú? Sí. Se acabó la función. Salieron en silencio como en procesión. Vieron cómo otros enanos echaban en una carreta el cuerpo del equilibrista y lo que quedó del domador. Salieron más enanos y se treparon a cortar la cuerda que sostenía el cuerpo de la malabarista. Esta cayó pesadamente. Los enanos de abajo la jalaron y la subieron a la carreta. Los llevaron al centro del domo grande, donde había un gran pozo. Más bien era un abismo que no se le veía fin, y ahí echaron los cuerpos.
¿Cómo es que murieron si ya estaban muertos?, le preguntó Odilia a Tú. La gente se muere muchas veces, son solo cuerpos, sus almas ya están ahí. Tú le señaló otro domo más pequeño, el cual estaba cerrado con un candado muy grande. Este se ubicaba al sur del domo principal. Ahí están todas las almas condenadas, sin cuerpo. Dicen que está oscuro y frío. Lo peor es que ahí les devuelven el miedo y dolor. Eso sí es terrible, volver a tener esos sentimientos. Si te acercas a la puerta puedes escuchar los lamentos y los gritos. Ahí estarán para toda la eternidad, a no ser que el amo disponga que muera alguna. Las almas también mueren. El amo es el dueño y puede disponer de ellas. Se escuchó como un trueno. ¿Oyeron?, dijo Tú. Cuando un alma muere ahí dentro, truena. Truena tan fuerte que allá afuera se ve como un relámpago y se siente un retumbo. Caminaron con Tú. Aparte del domo grande y el pequeño que tenía el gran candado, al norte había 3 domos más. De ahí la forma del cómo se ve el cerro por fuera. En el siguiente domo, junto al mayor, estaban los establos. Tenía muchas cabras, sobre todo, toros de esos que les dicen cebús, vacas, becerros, algunos muy raros con cuernos muy grandes. Estaban formados los cuidadores, les ponían unos guarachos de fierro, los encadenaban, les daban su rebaño y salían por una gran puerta que parecía más bien un espejo de luz, la cual estaba bien cuidada por los jinetes, con máscara alegre. Nadie más que los animales y los cuidadores podían pasar. Salía uno tras otro de otro, así se veían decenas. Odilia se preguntaba cómo todo eso podía caber en un cerro que, si bien era grande y por dentro era inmenso, no era posible que hubiera espacio para tantas cosas. Pero el lugar se expandía como si fuera otro universo. Salen tantos, ¿cómo es que no se ven? Desde el pueblo se verían tantos animales y cuidadores, preguntó Odilia a Tú. Nosotros no andamos en un sendero y los de afuera andan en otro. Tal vez se topen, se mezclen, pero no se pueden ver, y mucho menos tocar. Muy pocos allá afuera tienen el privilegio de poder ver a alguno de nosotros. En el siguiente domo había una mina, hombres que parecían estar hechos de tierra, que se metían a un agujero con sus picos y palas. Subían grandes canastas llenas de piedras impregnadas de metales dorados y plateados, los cuales eran puestos sobre una mesa muy grande, la cual estaba rodeada de obreros que sacaban el metal y los llevaban a otra inmensa mesa donde había artesanos y joyeros que elaboraban infinidad de cosas. Con eso el amo compra las almas. Allá afuera todo eso es muy apreciado. Aquí no es más que ceniza. Y tomó un poco de oro y este se deshizo en sus manos. Todo es una ilusión. Los mineros llevaban un traje de una sola pieza como si fueran monjes. Y el tercer domo estaba lleno de mujeres y hombres que pesaban las joyas y las guardaban en cajas que eran como un gran almacén. Había muchos libros de registros, algunos se veían ya muy viejos. ¿A qué hora dormimos?, dijo Manuel. Aquí no se duerme. Si duermes aquí, jamás vas a volver a abrir los ojos. Tú se quedó inmóvil, poniendo atención a algo. En su mundo está lloviendo, dijo. Hasta ahí termina el segundo día de ellos adentro del cerro. ¿Sí? Pues vieron, o si notaron, pues hubo mucha
mucho movimiento, ¿no? Sí. Función de circo, minas, animales, muertos, Sí. Como bien dice el relato, nunca duerme, ¿no? ¿no? Pero sobre todo pensar pues, todas estas imágenes, ver que unos niños lo estén viendo, pues obviamente sí ha de haber sido muy impactante para ellos, ¿no? Pero por un lado también yo creo que ha de haber sido impactante o todavía no tenían dimensión de lo que estaban viviendo, ¿no? Un shock, ajá, tal vez. No, bueno, no lo podían procesar. Pero sí es pues, todo el misterio, todo lo que hay ahí, pues sí llama bastante la atención, ¿no? Desde el circo de la tristeza, las almas que el amo, bueno, que dice ahí que el amo decide que mueran y que cae un rayo y que se escucha del otro lado, todo eso como que hay mucho misticismo, ¿no? Mucho misterio ahí. Está interesante también. Pues aparte también lo que menciona de que no cualquiera los puede ver allá afuera, ¿no? Que hay dos senderos. Hay dos senderos. No todos los pueden ver y yo me acuerdo porque a nosotros cuando nos dejaban solo los viernes que se iban a la plaza Ocotlán, nos decían, cuidado, se van para el río porque ahí salen los duendes. Después de lo que pasó de estos niños, el hecho de pasar por, si de por sí pasar por el panteón era estresante, ya con lo que sabías que pasó, pues era un poquito más. Y hasta te imaginabas luego viendo las raíces del árbol del higo que estaba ahí. Venías de lejos y parecías que veías que alguien andaba jugando ahí. ¿Usted ubica ese árbol del higo? Sí. Sí. ¿Todavía es el mismo? ¿No lo han cortado o no? Ahorita creo que ya lo quitaron. Bueno, quitaron todo. Pero duró todavía varios años, inclusive mencionan que en tiempos atrás, cuando ahí en el pueblo había algún difunto, o sea que lo hayan asesinado, en ese lugar le hacían la autopsia. Ahí bajo ese higo. O sea, como que estaba cargado ya. Sí, o sea, de energía negativa, ¿no? Entonces ahí mencionaban, mi abuelo mencionaba que no, pues ahí le hicieron la autopsia a fulano de tal. Así, pues uno no sabía que era autopsia y hasta que tuve uso de razón. Dije, no, pues ¿a poco ahí lo sabrían? No, pues sí. Y ahí fueron no sé si ahí tiraron o ahí mataron también a un muchacho de allá del pueblo, Hugo, que era el que, según que curaba con magia blanca. Lo apuñalaron, andaba tomando con unos amigos una noche de un sábado, creo, andaba de parranda, y al siguiente día lo encontraron muerto ahí, apuñalado. Entonces como que era un lugar muy, ¿cómo se pudiera decir? Como que muy apto para eso, ¿no? Para cosas malas. Mucha historia mala. Sí. ¿Seguimos con el día 2 de la parte de afuera? ¿O? Sí. Bueno, pues eso pasaba allá adentro, dice, y afuera en el pueblo a las 6 de la mañana se tocó la campana de la iglesia y la gente se reunió en el atrio de la iglesia. Las señoras que a esa hora ya se iban al molino pusieron sus cubetas en el suelo y se acercaron a ver. Ese día se les buscaría exclusivamente del lado del cerro. Salió la columna de cerca de 40 hombres con sus machetes. Ya con la luz del día había más posibilidades. El pasto y la hierba no habían dejado en la noche encontrar el rastro, pero de día no tardaron en hacerlo. Aún así lo encontraron ya muy metido en los campos de San Martín, por donde la señora los había visto. Ahí estaban las huellas de sus pies pequeños. Creo que iban siguiendo un chivo. Delante de ellos hay huellas de pezuñas. Los chivos y borregos estaban completos. Evaristo, el padre de Odilia, los había contado. Pues, ¿a qué animal seguirían? No nos faltaba ni uno, pensó. Entraron al circo, había una orquesta, todos con máscaras sonrientes. ¿Ahí por qué se repite?
No sé, a ver. Creo que son 2 renglones nada más. Porque ya después dice el síndico. La gente de San Martín. Sí, ya falta poquito. Ahí. La gente de San Martín. La gente de San Martín se les unió. Llegaron con el síndico municipal. Algunos llevaban caballos. Porque aquí vamos a tomar en cuenta que San Martín pues, era un pueblo más grande. Tenía gente con más recursos económicos y había quienes tenían o se dedicaban a la crianza de caballos, por eso dice algunos llevaban caballos. Era más fácil ir a caballo porque era más rápido. ¿Sí? Lo más seguro es que se los llevó el Catrín, dijo don Mauro Ojeda, el síndico, y señaló hacia el cerro. Con suerte salen en un año y si no, ahí se van a quedar. Ellos tienen la creencia que el día 24 de junio de cada año se abre una puerta por la cual pueden entrar o salir del interior del cerro. Y así había sido. Oro había salido por esa puerta, ahí donde nace el arroyo, con la encomienda de traer a 3 niños. Pero en todos los niveles del universo hay distorsiones. Alguna vibración hizo que Oro tomara el rumbo equivocado y falló. Todo ese día buscaron, subieron el Marisanche, muchos llevaban agua bendita en canutos de carrizo. Buscaron por las 3 lomas seguidas del cerro principal y el rastro llegaba hasta un arroyo. Se veían varios pies como que dieron vuelta y ahí las pezuñas que se veían más claras y grandes, ya no de una cabra, sino de algo más pesado. Rociaron de agua bendita el lugar, buscaron y ya no dieron con más huellas de los niños. Aquí estuvo parado el mismísimo demonio, murmuraba la gente. Los caballos se jalaban asustados. En el cielo, las nubes negras de agua se empezaron a acomodar. Se empujaban entre ellas muy rápido, nuevamente como si alguien volviera a acelerar el tiempo. Fue una tempestad con rayos y truenos. Las nubes sonaban como si tuvieran remolinos por dentro. Vieron como una culebra de agua se formó y se estrelló contra el cerro. Y ahí termina el día 2, allá afuera. Entonces, cuando llegaron ya hasta la punta de, ya arriba del cerro del Marisanche, pues donde se pierden las huellas, y fue yo creo donde ellos se metieron o los metieron al... ¿Canutos dicen? Ajá, canutos. ¿Qué son los canutos? Los canutos son, el carrizo se compone, haz de cuenta como la caña, pero el carrizo es un poco más delgado, a veces también un poco más grueso, pero los canutos por dentro están huecos. Entonces tú cortas de la... Como un nodito. Tienen una marca los canutos, donde tiene su inicio y su fin. Tú lo cortas acá de este lado y cortas acá de este lado y te queda una especie como de... tubo, exactamente. Ajá. Ahí puedes tomar agua, puedes tomar mezcal. Yo creo que aquí dejamos la historia, ¿no? Para que el próximo episodio sea ya, el episodio final, y sepamos qué pasó con esos niños. Pues muchas gracias por su atención. Nos despedimos. Hasta luego. Daniel García Luis. Nos vemos. Samuel Crisóstomo Pérez y Oriel Cortés. Muchas gracias y buenas noches.